Bueno, y aunque ya se va a acabar el año, nosotras acá seguimos. Adiós a los abrazos, no balazos. Omar García Harfuch, pues ya empezó a poner orden en el enjambre. Bueno, más bien en el narcoenjambre mexicano. Y el que quiere poner no orden, sino realmente, no sé, un desorden mundial, pero por lo pronto con México tiene que ver con aranceles, y me refiero a Donald Trump, que ya nos amenazó con ponerle 25% de arancel a sus socios, a México y a Canadá. Y hablando de Donald Trump, ¿por qué preferiría este señor a los influencers que a las personas que han dedicado su vida al periodismo? Se sabe que hoy tienen mucha influencia, como su nombre lo indica, y también mucha credibilidad, incluso por encima de las personas que se han dedicado al periodismo por años. De esto estaremos platicando más adelante. Lo que tiene bien poquita credibilidad, me va usted a disculpar bastante, es cómo fue que amanecimos de 3,000 a 30,000 y luego de 50,000 las personas inscritas para participar en los Juegos del Hambre, mejor llamados como las votaciones para el Poder Judicial. Acá le vamos a contar cómo de que no. Y bueno, aquí lo que tenemos es hambre, pero de que te quedes con nosotras en este cuarto. Porque aquí no te vamos a poner nada de aranceles. Esto es Cuarto para las 4. O cuarto para las 40,000, como ustedes quieran. Suscríbanse para que seamos más de 100,000. ¡Qué maravilla, qué delicia compartir este espacio siempre con mi queridísima Carolina Hernández Solís, mejor conocida, globalmente conocida como Carol, Ana Paula Ordorica, qué delicia tenerte por acá, Gina Jaramillo. Ahora sí que tenemos, como cada semana, harto tema del cual hablar. Yo me quisiera arrancar con esto, porque luego dicen, ay, no hay ningún cambio en el sexenio de Claudia Sheinbaum respecto al de López Obrador. Bueno, ya empezamos a verlos poco a poquito, algunos. La semana pasada ella se fue al G20, a diferencia de López Obrador, que no salía ni a la esquina. Ella se lanzó a la cumbre a Brasil, justamente a esta cumbre con las potencias mundiales, el G20, y ahora también giro de 180 grados en la estrategia de seguridad, porque mientras López Obrador estuvo 6 años con el abrazos no balazos, que en realidad pues no generó ninguna mejoría, sino todo lo contrario en el tema de seguridad de nuestro país, en esta administración se anunció la creación de la Supersecretaría de Protección Ciudadana y de Seguridad y Protección Ciudadana, y ni tardo ni perezoso, Omar García Harfuch, el Batman mexicano, ya puso manos a la obra. Hemos visto varios operativos en estas últimas 2 semanas después de la creación de la Supersecretaría, y apenas este fin de semana, pues muy sonado operativo Enjambre, en donde pues además de llevar a todas las fuerzas de seguridad a ver lo que estaba ocurriendo en el Estado de México, pues ya se concretó se concretó la aprehensión de 7 funcionarios públicos a nivel estatal y municipal, casi todos ellos en el área de seguridad, que estaban, sí, metidazos con el narco. ¿Cómo lo vieron ustedes, chicas? Oigan, ¿no les recuerda un poquito al michoacanazo? ¿No les hace un déjà vu de aquella estrategia que hizo dice que no, pero bueno, García Luna hizo este operativo muy similar a mi juicio, y ustedes me dirán si no, el michoacanazo, que hicieron básicamente lo mismo, intervenir en Michoacán a las autoridades y a las dependencias también muy apegadas a seguridad, y detuvieron a un montón de funcionarios y funcionarias, y luego los fueron liberando de uno a uno por, para sorpresa de nadie, fallas en el proceso. O sea, el apresuramiento de aquella ocasión, no estoy diciendo que sea el caso, no tengo tanta información para saber si fue igual de desaseado o no, pero en aquel entonces el michoacanazo también se vendió como ¡pum! García Luna lo hace de nuevo, super policía, y luego ¡pum! Se están yendo todos porque no llenaron los formatos como debían. Sí, yo me acuerdo que había esos conflictos entre García Luna como secretario de Seguridad y el Poder Judicial. Estaba este super pleito, y me acuerdo incluso de García Luna, no sé si en ese entonces era Medina Mora el que estaba ahí, ¿Sí? y me acuerdo de escuchar a García Luna furioso con Medina Mora porque decía, pues es una puerta revolvente, ¿no? Agarramos a los delincuentes y los sueltan, pero creo que ahora no puede
de tener o sea, no puede existir eso, puesto que ya, a pesar de que todavía no es la elección del Poder Judicial, pues el Poder Judicial ya lo arrodilló el Ejecutivo y el Legislativo, entonces creo que ya no se puede, pero pues esto del operativo Enjambre, que amanecimos, creo que fue el sábado, con esta noticia del tesorero municipal de Tacámbaro, Michoacán, Raudel Campos Murillo, que en Estados Unidos estaba acusado de que transportaba mujeres y niños para prostitución, y en México era el tesorero de Tacámbaro. Entonces, yo veo la nota y digo, pues, otra más, ¿no? Para variar. Pero, pues resulta que sí, se arranca este operativo Enjambre, y a mí lo que me gusta, o sea, la buena noticia que veo aquí es que estamos viendo a aparato de inteligencia en funciones, como bien decía Yuri, adiós los abrazos, no balazos, y a pensar en arrancar desde lo local. Porque si quieres arrancar desde vamos a agarrar a la Barbie, como en su momento, y eso, pues todo lo de abajo se reacomoda y dicen es patear el avispero. No sé, tal vez si empiezas desde lo local es un poco más complicado que al final luego se quieran seguir sumando, porque empieza a tronar el hilo por lo más delgado, que es por donde debe de tronar, ¿no? Sí, quizá como una cosa más quirúrgica, ¿no? Y además, digo, tratemos de ser lo más sensatas que podamos con este tema. En efecto, Claudia Sheinbaum desde muy pronto dijo que ella iba a seguir atendiendo las causas, que claro que hay que atenderlas, el tema de la pobreza, el tema de la falta de educación, el tema de servicios inexistentes en muchísimas comunidades. Por supuesto que hay que seguir atendiendo las causas, el famoso abrazos, ¿no? Pero los balazos claramente los estaban tirando nada más los criminales, ¿no? Los estaba tirando nada más el crimen organizado. Ahora bien, que Omar García Harfuch llegue y diga, bueno, pues claro que vamos a tener que hacer operativos. Yo sí creo que nos habla de una estrategia mixta, que es quizá la única apuesta que pueda tener en México algún resultado positivo, porque de otra forma, pues no veo cómo van a acabar con este cáncer de verdad tan desgarrador y tan violento para toda la sociedad mexicana, como no sea, en efecto, atendiendo estos dos polos de la estrategia. Y a diferencia del michoacanazo, Carol, lo que entiendo es que hasta el momento no ha habido ¿no? O sea, ingreso demasiado violento de las Fuerzas Armadas, sino en efecto como mucho más quirúrgico en todos los lugares en donde se ha presentado. Esto fue en el Estado de México, pero también ya ocurrió algunos arrestos en Tabasco, algunos en Guerrero. O sea, en efecto lo que están haciendo, como dice Ana Paula, pues es mucho más quirúrgico y mucho menos violento como ocurrió en el michoacanazo y el arranque de la infamemente famosa guerra contra el narco de Felipe Calderón. Y para que no parezca que nada de lo que hace el gobierno me gusta, lo cual puede ser, ¿verdad? Porque yo aquí no estoy a aplaudirle para ningún gobierno. Qué perro oso ser aplaudidor del gobierno. Pero no, sin aplaudirle. ¡Qué perro oso! ¡Eco! Eco. Lo que sí también tengo que mencionar es que ciertamente el operativo del Michoacanazo tenía una línea mucho más directa, es decir, era parte de la estrategia de Felipe Calderón, y estos operativos, el Enjambre, y que se está replicando en varios estados, o se va a replicar en más, hay más coordinación, como decía Ana Paula, también con las entidades locales. Es decir, sí hay una coordinación con la estatal y luego con la municipal. Y eso también creo yo que puede tener mejores resultados justo por la estrategia, porque pueda unirse a no hacerlo solo tan llamativo, sino más estratégico. Entonces, me hace sentido, y además, como tienen casi todos los estados gobernados por el partido oficialista, entonces tampoco habrá ese pleito de el estado y la federación, que siempre es una bronca, ¿no? Oye, lo increíble es que participaron 1,500 elementos para detener simultáneamente a 7 personas. O sea, pero también ahí nos damos cuenta, o cuando menos a mí me llama la atención que dices,
sí está bien complicado, o sea, no es 1-1 este pleito, 1,500 Claro. y detuvieron a 7 de 14 que están señalados, o sea, todavía faltan por ahí de detener a otros 7, del primer, como digamos, lista de culpables o de señalados o de presuntos culpables más bien, que tiene la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de México, como dice Yuri. Mi China está levantando la mano desde hace rato y No. no te estamos dejando decir nada, hija. No, A ver, está bien. vas, Yo China. únicamente quería abonar que sí, si bien esto es muy delicado, creo que en realidad quería lanzarles la pregunta respecto a sostener este tipo de acontecimientos en el tiempo, porque ya hemos visto históricamente que se organiza algo, se aplica y no termina de funcionar, hay un montón de corrupción, hay un montón de personas que también son aliadas y guardan información. ¿Ustedes creen o frente a cuánto tiempo tendremos que estar esperando que haya más resultados? O sea, es lo que yo quería preguntarles a ustedes, o si creen que lo sabrá directamente. Pues yo he sido históricamente de verdad, una persona que cree que la única manera de acabar con esta guerra absolutamente insensata y con esta cantidad de víctimas y con este derramamiento de sangre irracional en nuestro país, quizá el único camino a transitar sea el de la legalización, y lo he pensado desde hace varias décadas, ¿no? Porque con abrazos, con balazos, con lo que intentes, claramente no ha podido detenerse así como la nada es como la nada de la historia interminable, ¿no? ¿Se acuerdan? Que se iba comiendo todo el territorio. Pues lo mismo ha pasado con el narcotráfico y el crimen organizado en México. Entonces, la única forma que a mí se me ocurre que quizá podría realmente empezar a disminuir esos índices de violencia, quizás sería el de la legalización, porque no se me ocurre que ninguna de estas fórmulas vaya a acabar definitivamente con el tráfico de drogas, que pues sigue siendo un negociazo, ¿no? Mi única duda de la legalización es que siento que en muchos países que no tienen un Estado de Derecho fuerte, ha fallado. Y que en México, que lo tenemos tan débil, el negocio del crimen organizado no es nada más la marihuana, es tráfico de personas, de órganos, e incluso ya tienen sindicatos para poner cuotas para la entrega de materiales de construcción, o sea, Cobro hasta cosas que de son piso, legales. sí, exacto. no, bueno, la lista es interminable. Entonces, es lo único que siento que en un momento pudo haber sido la solución, pero ya como han evolucionado tanto los criminales, se han organizado tanto mejor que el gobierno, que el Estado, pues ya no sé qué resolvería eso. Iba para allá, justo Ordorica iba a decir eso mismo, que el crimen organizado ya no es solo droga, está en todas las operaciones y en todas las actividades económicas del país. Por eso cuando dicen, pero cuando te echas tu churrito no piensas en la violencia, híjole, también cuando te pones limón a tu sopa y cuando le pones aguacate a tu taco y cuando le compras, o sea, está en todo. Entonces, sí, tampoco soy optimista en ese sentido, pero me agrada la idea de que podamos por lo menos buscar alternativas que, si te fijas, no son tan distintas, Gina, a las que hemos visto sistemáticamente con todos los gobiernos. Al final siempre salen las mismas políticas de seguridad, con otro nombre, con otro ajuste, con lo que quieras, pero ahí están los militares llegando a tratar de resolver esto, o la Marina o tal, porque no hay otra, no han encontrado otra manera. Entonces, pues a lo mejor Trump, Ana Paula, a lo mejor Trump, él va a terminar diciendo que él se encarga, ¿no? Porque vaya que se lanzó y duro esta semana contra México. Así es, arrancamos la semana con este post que puso en su red social, en Truth Social Trump, en donde dijo que apenas llegue a la Casa Blanca, primer día, 20 de enero, va a firmar una orden ejecutiva en donde va a ponerle un arancel a México, Canadá y China del 25%, cosa que ya sabíamos que él traía y que hay un consenso en Estados Unidos en favor de la guerra comercial con China, que es la forma como los estadounidenses están tratando de mantenerse superiores a China, que es el contrapeso ahorita a Estados Unidos. Y evidentemente, pues si los gringos quieren ahorita hacer eso en contra de China, como llevan haciéndolo desde el cuatrienio de Trump,
pues ahí se veía que iban, pero que nos pongan a México y a Canadá en la misma bolsa que a China, primero se me hace tremendo. Y segundo, que y ligue, con porcentajes más rudos, ¿eh? Sí. A China le puso el 10% y a México y a Canadá, sus socios, nos quiere poner el 25%. Es así completamente contraintuitivo, ¿no? Lo que siento es que lo que no me gusta es que además lo está ligando, en el caso de México, a que resolvamos el tema del fentanilo, de la migración y del crimen organizado en general. Entonces, pues ahí digo, contestó bien Claudia Sheinbaum. Si quieren, creo que eso es algo que estaría bueno que pusiéramos sobre la mesa, la carta que leyó en la conferencia mañanera del martes, hoy que estamos grabando. Me pareció muy buena respuesta de ella, porque siento que López Obrador hubiera dicho, no, al rato hablo con mi amigo Trump y vemos para que se resuelva. Y como que lo minimizaría todo, y siento que Claudia se lo tomó en serio, responderle a esto. Claudia Sheinbaum, la presidenta, sonó como que fuera mi chompiras, pero no lo es. Me gustó cómo le contestó. Es una respuesta que sé que viene de Marcelo Ebrard, porque estuve el viernes en un evento con Marcelo Ebrard en donde me tocó entrevistarlo y le pregunté sobre el tema de las tarifas, le pregunté sobre el tema de Trump y contestó lo mismo, puso los mismos ejemplos. Si Trump pone estos aranceles, los primeros dañados van a ser sus empresas, General Motors, Stellantis, o sea, las mismas. Entonces, claro, se ve que es una respuesta que viene coordinada con Secretaría de Economía y bueno, todo eso me parece una buena noticia en el marco de por qué, si tenemos que ponernos tanto las pilas para responderle a Trump, estamos haciendo la tontera de desaparecer órganos autónomos o ese tipo de circunstancias que le dan gasolina a los que quieren hablar en contra de México en materia de instituciones y comercio. Y además Trump, y eso sí ya lo sabemos, los mexicanos ya lo vivimos, pues es digamos, este prototipo de gobernante bully, como los que están emergiendo en muchísimos países en el mundo, y por eso él es chompiras, él sí es chompiras, pero de Vladimir Putin, porque tienen exactamente el mismo perfil y pareciera que se están mutuamente alimentando la estrategia y no me extrañaría que se echen un telefonazo y se cuenten lo que sí funciona y lo que no. Pero lo cierto es que coincido contigo completamente, Ana Paula, porque la respuesta de Claudia Sheinbaum sí fue justamente, tengo la impresión de cómo responderle al bully que te está haciendo, porque los bullies lo que hacían era robarse tu lonchera, ¿no? Robarte el sándwich y patearte el lunch a la hora del recreo, o jalarte la trenza, ¿no? Así, bueno, la colita de caballo en este caso. Y Claudia Sheinbaum creo que le respondió muy bien, coincido contigo, porque en efecto lo peor que podría ella hacer es como achicarse ante las amenazas del futuro presidente de Estados Unidos, que it happens to be nuestro principal socio comercial y nosotros el suyo, ¿no? Sí. Y no sé si les pasa, pero da una especie de tranquilidad ver a la distancia este tipo de respuestas que pone un límite con mucho respeto, que se siente bastante sólida en su respuesta. Y justo lo que tú decías, Ordórica, lejos de estos chistes o minimizando las situaciones, como entendiendo qué está pasando, respondo de una manera muy digna, muy certera y la verdad es que se siente bien también a la distancia ver ese tipo de personas en el poder. A mí me da tranquilidad, ya veremos qué pasa, coincido contigo, Yuri. La forma en la que se maneja el lenguaje verbal, incluso la forma, el manoteo, toda esta violencia innecesaria, el exceso, el grito, la teatralidad que hay detrás de todo este abuso, siempre es muy desconcertante. Pero también, como bien lo has mencionado, lo vemos en él y en tantos otros gobernantes más, que creo que también es interesante analizarlo y ver cómo van marcando ellos una narrativa y el mundo se mueve desde otro lugar.
Hay y otros mal haríamos factores que en analizar. confiarnos sin creer y creer que solamente es bluff, Claro, Mal sí. haríamos en no prepararnos para tener equipos y conversaciones de muy alto nivel para proteger a nuestras economías, porque además, en efecto, es una tontería que México, Canadá y Estados Unidos no busquen al revés todas las herramientas necesarias para consolidar este bloque comercial tan importante frente al otro bloque comercial que está arrasando desde hace varios años y decidiendo mucho de lo que pasa en el planeta, ¿no? Sí, parece una especie de castigo también. No, lo que está tremendo es que de alguna manera medio que Canadá, en lugar de querer hacer frente común, México, Canadá contra Trump, ya se pusieron a aventarse contra México también por el tema de la desaparición de los autónomos y la reforma judicial, a decir, pues nosotros queremos ver qué hace México. Entiendo que tiene que ver con lo que está pasando con la regulación a las minerías, a la industria minera, y Canadá tiene muchas empresas mineras en México, pero precisamente en lugar de tratar de juntos, vamos contra Trump, ¿no? El TUCOT, todos unidos contra Trump, ya se puso Trudeau a pegarle a México y a decir, pues igual y nosotros negociamos nuestro propio acuerdo con Estados Unidos. Le pregunté a eso a Ebrard también, y no, esa respuesta no me gustó nada. Dice, le vamos a mandar unos documentos a Monsieur Trudeau, pero como burlándose, a Monsieur Trudeau, en donde le demostremos que ellos importan más automóviles, vehículos de autopartes de Canadá, de China, que México. Sí, pero ¿y eso qué? O sea, uno, ¿para qué te quieres burlar de Trudeau? Entiendo que Trudeau además ahorita anda en 1000 broncas locales porque tienen elecciones en octubre del año próximo y se les está viendo complicadas. Pero no me gusta que no estemos haciendo un frente común. Siento que eso nos está nada más debilitando. Coincido, porque en efecto, vaya, México, Canadá y Estados Unidos estarían los tres países tirando al basurero la oportunidad de realmente hacer un bloque poderosísimo económicamente y comercialmente hablando, frente a lo que está ocurriendo del otro lado del mundo, que es imparable, ¿no? Imparable. Sí, totalmente. ¿Ya te deprimimos, Carol? Sí, a mí ya me agüitó este asunto del Trudeau. Oye, yo nada más, es que coincido, quería decir cosas, pero al final coincido, o sea, con lo de Gina, esta postura de Claudia, me gusta esta política que no tiene que hacer un arrebato de testosterona para mostrar poder, hay otra forma de hacer política y eso me gusta sobremanera. Con Trudeau, el asunto de las mineras, por supuesto que le está, creo que incluso ahí es donde tendría que negociar México, más que de las otras cosas que pueda decir Ebrard, negociar a partir de lo de las minerías, que Canadá tiene mucho que explicar sobre cómo está usando los permisos para minería en México. Y al final de cuentas, Trudeau está preocupado por su propio pellejo. O sea, él ahorita le importa muy poco si México, si el tratado, cómo cada quien se rasque con sus uñas, porque él tiene que pensar en si va a ser otra vez ministro o le van a ganar la chamba. Entonces, entiendo también que su intención y su prioridad no sea negociar con México, pero, y porque además, híjole, lo que voy a decir, pero entre vatos, o sea, también si es un poco de, güey, mi amigo el bully, pues yo prefiero estar con mi amigo el bully a estar con el bulleado, ¿no? Entonces, igual y también por ahí. La bulleada, ¿no? En este caso. La bulleada es correcta. Pero ya los están bulleando también a ellos. Es la parte que quizás no se están dando cuenta. Correcto. Sí. Oye, pero hablando de bulleados, ahí sí. No, Gina, justo tú nos ibas a platicar de un tema que me parece interesantísimo, ¿no? No, pues ahorita justamente que hablábamos de estas nuevas narrativas que se van entretejiendo en otros lugares que hasta hace poco eran desconocidos. Estuve por ahí leyendo una columna bien interesante de Mael Vallejo que la titulaba Periodistas 0, Influencers 1. Saludos a Mael. Y justamente es bien interesante ver cómo él habla acerca del festejo de la victoria de Donald Trump
Y él destaca que, como bien sabemos, mucha de la aguja electoral se movió gracias a los influencers. Y él abre la conversación en cómo los medios tradicionales, los medios de comunicación tradicionales han ido perdiendo oportunidad de diálogo con las nuevas audiencias. Y esto me parece bien interesante porque quizás personas de nuestra generación seguimos pensando en la columna del periódico, en que el periodismo siempre tiene ciertos mecanismos donde revisan 1, 2 y 3 veces y con mucha seriedad nos comparten la información y se convierten en un canal muy responsable de compartir información. Exacto. Pero justamente a partir de lo que sucedió con Donald Trump, él en su discurso de agradecimiento nombra a ciertos influencers que son muy importantes, que tienen millones de followers, que incluso algunos de estas personas tienen una comunidad más grande que un medio tradicional de comunicación. Y bueno, aquí lo que me llama la atención es qué está pasando con estas plataformas, qué está, por ejemplo, pasando con el podcast de Joe Rogan, que es el medio más importante hoy en Estados Unidos. Y hay varias cosas ahí que pareciera que la perdimos en algún momento desde el periodismo o desde los medios de comunicación y que tiene que ver, por ejemplo, con la autenticidad. Hoy se percibe más auténtica una persona en su sillón, en su casa, que una persona en una redacción con iluminación perfecta. También tiene que ver con la relación directa, cómo le hablan a las audiencias, con palabras muy, muy cercanas, con ejemplos muy claros. Y yo quería preguntarles a ustedes cómo perciben esto también en México. Por ejemplo, ahí Mael nos ponía algunos ejemplos de ciertos grupos en WhatsApp, que TikTok evidentemente es el medio principal. Hoy las personas ya no se informan en el periódico.com.mx de su preferencia, sino que van directo a TikTok, lo cual me parece que fue muy rápido este cambio y que hoy se está afectando a tomas de decisiones globales. Así es. Y que también a nosotras, como periodistas o como personas que trabajamos en los medios, nos pone a repensar nuestras propias formas de comunicar. Pues creo que por eso estamos aquí en Cuarto por las 4. Sí. El asunto de las narrativas, cómo es bien importante cómo contamos la historia, o sea, cómo cuentas el cuento, para mí siempre ha sido fundamental en el periodismo y yo creo que ahí el periodismo, no el periodismo, sino más bien los medios de comunicación, creo que ahí es donde la batalla empezó a perderse, cuando empezamos a confundir formalidad con esta superioridad moral, intelectual, de yo te hablo desde otro espacio, por eso todos mis espacios de, por ejemplo, sin esdrújulas, ¿no? Es como, dímelo sin esdrújulas, no quieras hacerme sentir que sé menos, porque tú dices palabras mucho más rimbombantes, ¿no? Incluso desde cómo nos presentamos, como decías bien, Gina, cómo nos vemos o cómo se ven estos medios, sé que nosotras no, y justo por eso estamos acá, pero cómo se ven estos medios acartonados, o sea, ya pasó eso y creo que a los medios les ha costado mucho, a algunos obviamente, transicionar a no necesariamente te tienes que poner el saco, y lo digo en términos literales, o sea, ponerte un saco para darle credibilidad a lo que dices. Exacto, entonces, exacto. El no entender a qué audiencia se le está hablando, creo que ahí es donde se empezó a perder un poco la batalla y los influencers o los youtubers o la gente que está en estos canales alternativos entendió perfecto porque su objetivo iba dirigido específicamente a eso, a soy como tú, hablo aquí, te digo las cosas, y creo que la oportunidad está de los dos lados, a estos influencers y youtubers a prepararse más, que su contenido sea mucho más responsable, bien documentado, bien informado, y del lado de los medios a soltarse un poco más y entender que lo que tiene que ver con datos y con rigor periodístico no está casado con si traes o no una playera. Sí, estoy hablando de mí, de Iron Maiden, o sea, creo que tiene que ver con esta soltura, ¿no? También. Sí, a mí me parece súper interesante, la verdad. Bueno, estuvo también, por ejemplo, Harris, que se fue con esta Alex Cooper a su podcast de Call Her Daddy para tratar de acercarse a mujeres, ¿no? Ese es otro ejemplo. Pero pues el de Tucker Carlson lo corrieron de Fox News y el cuate le va mucho mejor como independiente. Bueno, y lo que ocurre también con este tipo de cajas en donde los
en donde estamos ahorita nosotras, ¿no? Pero de este tipo de cajas digitales en donde hay muchos y muchas también mujeres que se han convertido en influencers, es que en realidad, lamentablemente, muchos y muchas también se convierten en la porra brava de algún tipo de los extremos que hoy ocupan los polos del mundo, y por eso hablamos de polarización, ¿no? Entonces uno dice, no, yo voy de este lado y el otro va a ir de este lado, y entonces lo que estamos viendo en realidad son porras bravas de uno u otro, una u otra creencia en múltiples dimensiones, y en múltiples temáticas. Y eso, en efecto, a mí lo que me da muchísimo gusto la frescura, y me da muchísimo gusto la originalidad, y aplaudo muchísimo el sentido del humor, que son algunos de los elementos que comparten los influencers por lo general. Pero, ojo, lo que me da muchísimo miedo es la irresponsabilidad que puede acompañar al ejercicio de estas características, que además, insisto, yo celebro, y siempre yo en lo que he hecho en medios también he tratado de, o sea, un poco me vale madres, ¿no? Y termino haciendo y diciendo lo que me da la gana, pero sí, tratando de estar siempre lo más informados que podamos, ¿no? A mí me da muchísimo miedo que se convierta única y exclusivamente en cajas de eco, y de mucha risa, porque sí, casi todas ellas tienen el elemento de sentido del humor como uno de sus pilares, pero no nos podemos morir de risa. En estricto sentido, no se vale morirse de risa, porque si en efecto todo lo demás termina valiendo madres, pues ¿para qué quieres en realidad entonces ya ni siquiera acudir a una urna, ¿no? O sea, entonces te termina siendo toda una fatal, terrible puesta en escena y una terrible simulación, y a ver quién tiene la porra más potente. ¿Qué significa? Por supuesto, millones de followers. No, y también la porra más potente, y también yo quisiera pensar en estas ficciones contemporáneas. Hay un libro pensé que ibas a decir en Lord Molecula. No, en estas ficciones hay un libro bien interesante que les quiero recomendar de Jorge Volpi, que se llama justo La invención de todas las cosas, una historia de la ficción. Y ahí nos va planteando cómo a lo largo de la historia siempre nos hemos inventado nuestras propias ficciones, que ojo, no son mentiras, son ficciones. Y él habla de lo que pasaba en la antigua Roma, en la antigua Grecia, en los medios de comunicación, en la polarización contemporánea de las opiniones. Y esto que tú decías un poco, Carol, es contarnos nuestra propia historia, pero también son nuestras propias ficciones. Y a partir de ahí entender cómo nos vamos ubicando. Yo se los dejo por ahí, lo pueden leer, lo podemos conversar después, pero es muy interesante que de pronto sentimos que estamos en un momento muy álgido de la historia, donde nos peleamos todo el tiempo, pero la realidad es que siempre ha sido así. Solo que ahora quizás es más visible y hay actores nuevos en el panorama, pero la humanidad misma siempre está buscando su verdad absoluta, defender su propia ficción, y a mí este tema me alucina, me pone a pensar en muchos contextos. Y nada, hermana, solo quería dejar esto sobre la mesa, hablar de los influencers, pero también recomendarles este libro de ficciones, y que repensemos nuestras propias ficciones. Volpi me gusta, lo voy a buscar, gracias, Gina. Búscalo. Pero sí. Lo otro, o sea, abonando un poco a lo que decía Yuri, es este tema de la desinformación, que también creo que con tal de lograr atención y followers y engagement y tal, esto obliga a los influencers a estar constantemente posteando, subiendo material y tal, y pues a veces no da tiempo de revisar si tienes que, o revisar con el debido rigor, si tienes que estar sube contenido. Y digo, creo que en la época del COVID vimos muchísima desinformación, precisamente porque quien sea se ponía enfrente de la cámara, todo el mundo encerrado en su casa a decir barbaridad y media o verdades, pero ya era difícil saber quién está diciendo qué, y creo que ahí la labor de los periodistas actualmente es pues poder discernir de toda esta información que hay disponible, que sí es comprobado, riguroso y que no, para dárselo tú a la vez a tu público, ¿no? Y hay influencers que son increíbles, y que sí se han puesto la pila tremendamente para tener siempre contenido que está absolutamente verificado, que aporta a la conversación y al debate público, que en realidad tienen como
los moverá distintas cosas, ¿no? Ahorita estamos hablando de política, pero hay tantos temas como terrenos, ¿no? Y en realidad, pues hay influencers, digamos, en casi cualquier estancia de la vida, ¿no? Y hay unos y unas que son increíbles y que de verdad respect y que qué maravilla lo que están haciendo. No sé, ahorita no está aquí con nosotros, pero nuestra queridísima, adoradísima Mariana Chávez es justamente una influencer que además ella, bueno, es politóloga de formación, pero ha hecho un trabajo increíble, ¿no? La misma Carol que está aquí con nosotros, que tienen todo lo que presentan siempre. Así, sí, o sea, es corazón para las dos, amor, respeto, así, admiración absoluta por todo lo que hacen. Y como ustedes dos, hay también muchísimos chavos y chavas y chaves, ¿no? Que se preparan muchísimo para lo que comparten con la audiencia. Y a ellos nuestra gratitud infinita y por supuesto también para nosotros que hemos crecido, porque así nos tocó en la caja de los medios tradicionales siempre, es también una invitación. Yo siempre lo pensaba y lo decía no tienen por qué estar para nada divorciados el sentido del humor y la creatividad al revés, ¿no? Pueden convertirse en grandes herramientas para traducir temas que parecen a veces absolutamente inaccesibles, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que solo me gustaría cerrar la pinza, porque esta reflexión de la cual partió la idea de conversarlo hoy, es que sí hay muchas fake news, como decía Ana Paula, y sí es peligroso pensando en cómo se está moviendo la aguja electoral global, porque a partir de esos mega influencers que definitivamente no solamente mienten, sino que están muy cargados hacia un lado de la balanza que va en contra de los derechos humanos, que vamos en total retroceso. Claro. Entonces ahí es donde únicamente para cerrar la pinza sí hay que tener mucho cuidado con lo que estamos consumiendo. Y como tú lo acabas de decir, Yuri, yo creo que los medios de comunicación tradicionales y los influencers para nada están peleados, únicamente vayamos en búsqueda de la mejor información y ser muy también asertivas en lo que compartimos. Y eso, porque sí es una realidad que se está yendo hacia un lado bien peligroso esto de las elecciones a nivel global y la balanza antiderechos. Y saben que también se está yendo hacia un lado muy peligroso. Oigan, pues la campaña para registrarse para formar parte del Poder Judicial como juez, jueza de distrito, magistrado, magistrada de circuito y ministro, ministra de la Corte. Se hizo ya la campaña, empezó el 5 de noviembre y el gobierno federal y cada una de las instancias involucradas en esto, que son los legisladores, pero también el Poder Judicial, es decir, los tres poderes, hicieron campaña, ¿no? Hicieron campaña por todos lados, usaron hasta los ternurines de que quieres ser un juez ternurín, ven y súmate a nuestro equipo, ¿no? Entonces hubo muchísima campaña y a pesar de tanta campaña que hubo, todavía los primeros días había, digamos, poca respuesta, ¿no? El miércoles 16, Saldívar, el exministro Saldívar estuvo en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum y dijo que tenían 1,000 personas registradas en el comité que estaba del Poder Ejecutivo. Luego para el miércoles 20, dijeron que había que entre todos los comités, que son 3 comités, sumaban 4,825 registros. Ya el 20 se terminaba el 25. Pero pues anda tú que los mexicanos que todo dejamos para el último decías. Sombrero del mago, o sea, sacaron y de repente dijimos 50,000. ¿Se acuerdan cuando el Teletón decía, no lo vamos a lograr, donen? Y parecía que faltaban 20 millones y de repente, ¡pum!, lo logramos. No solo lo logramos, superamos la meta. Bueno, pues el Teletón de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los registros logró lo impensable y un momento a otro, en un día tú despertaste, había 4,000 y al día siguiente había, como de que no, 49,873 personas registradas, un promedio de 4,800 personas registradas por día. ¿Por qué? Porque así somos los mexicanos, nos gusta dejar todo para el final. Porque todos se han graduado de Derecho y todos, o sea, por supuesto que tienen clarísima cuál es su área de ejercicio, si fiscal, Derecho fiscal, Derecho familiar, Derecho penal, Derecho, o sea, vaya. Obviamente. ¿Dónde estaban todas estas y estos abogados? ¿Dónde? Estaban esperando que el plazo estuviera casi por cumplirse para no evitar amontonamientos
Y entonces no llegar, no agobiar, decir, ay, te voy a abrumar yo con mi currículum, no lo voy a hacer hasta el final. Y entonces Claudia Sheinbaum sale en la mañanera y dice, fue histórico, fue todo un éxito, somos los mejores convocando personas totalmente randoms para que ocupen puestos como el ministro o ministra de la Corte. Obvio. También hay personas que están capacitadas, todavía hay un proceso, van a revisar, cada comité revisa los perfiles, lo van a hacer con mucho detenimiento como nos tienen acostumbrados, por ejemplo, no sé, se me ocurre, los legisladores que obviamente leen todo antes de votarlo. Bueno, pues ellos son los encargados de leer los perfiles, alrededor de 40,000 perfiles, van a leer con detenimiento. Ping-pong, hija, ¿qué te pasa? ¿Tú cuánto tiempo lees eso de bolón ping-pong? Yo, en diagonal te los leen los 40,000 y dices, aquí me gustó, Tin Marín, este va, este cumple, este también. Y entonces, Ave María, pues así. dame puntería, pum. Exacto. Ave María, sí, de menos como todos fueron traídos por Morena, entonces prácticamente, no todos. Que ¿no? eso es un ahí gran está tema. Roberto Gil, vamos a ver si él queda, el panista Roberto. Ay, El único, para sorpresa. El único no morenista de la lista, ¿no? Exacto. Oigan, y justo Lástima, en ese Margarito. mismo tenor, No, pero ¿qué apostarían? ¿Que queda o no queda? a que queda, yo creo que no va a quedar. O sea, si no queda, es en serio el colmo del cinismo. Pero es que nos han dado muestras o sea, una y otra vez que, que no les sí. importa ser así abiertamente cínicos. Solamente quiero, para cerrar y ahorita comentarlo, la nota en torno a lo que decían sobre si eran o no puros morenistas. Al final de cuentas, hay una nota que saca Ciro ayer, creo, o antier, sobre unos audios que le compartieron de una diputada local de Morena en Michoacán, que dice, y voy a citar textual porque me encantó, ya la quiero en una camiseta, y dice: si tienes amigos que quieran ser juez federal, que se registren ya. Es urgente que se registren hoy para tratar de impulsarlos. Imagínate eso. Oye, ¿tienes una amiga tú, Gina, que quiera ser magistrado? Oye, sí. A Cookie siempre le gustó la cosa de la magistraduría. Que sea Cookie magistrada. En ese tono, hablando de algo tan grave como el acceso a la justicia y el poder judicial, que ciertamente ha estado muy manoseado y que no significa que nadie, creo que todos estamos de acuerdo en que necesita ajustes, cambios, que necesita mejorar en muchísimos aspectos, pero a mí júzguenme de loca, pero el que elijan así, dime si tienes una amiga que quiera ser juez federal, no me parece que va a resolverlo. Ordorica. No, es que justo oigo ese discurso de mucha gente de Morena con la que he podido platicar sobre este tema. Pues es que está tan mal el sistema de justicia que había ya que probar algo nuevo. Y yo digo, bueno, ¿y por qué no? Está tan mal el sistema de seguridad de nuestro país que ¿por qué no probamos ir por la calle aventando granadas a ver si caen en un laboratorio de fentanilo? O sea, claro que hay mil formas de probar cosas nuevas, pero ¿cómo es esto posible? O sea, lo normal, yo que no sé de leyes, porque no soy abogada, es que sabes que el problema está abajo, en los ministerios públicos. O sea, no tenían por qué. Y luego la propuesta que hace el ministro Alcántara, si ya querían irse en contra de los ministros, él dice, ya sáquenos a nosotros, pero no destruyan la carrera judicial de la Suprema Corte para abajo. Tampoco pues me parece y es el increíble. Absurdo, ¿no? El todavía va a venir la tómbola otra vez. No se la pierdan, ¿eh? A mí lo que me parece me parece desastrosas muchísimas cosas, pero esta idea de les celebras como en la operación Enjambre están entendiendo que todo va a lo local, porque hay que atacar desde lo particular para luego irnos a lo general, porque así es como funciona, y luego en la Procuración de Justicia se van a lo general en vez de atacar lo particular. Dices, güey, entonces, ¿cuál es tu ideología? ¿Cuál es tu lógica? ¿Y por qué funciona de una forma en un lado y de otra forma completamente abismalmente diametral del otro? Es como, eso es lo que a mí me angustia mucho, de verdad.
Estoy Yo angustiada. tengo un poco la impresión, chicas, de que Morena, desde su nacimiento hasta el día de hoy, lo que lo ha fortalecido absolutamente es una sola cosa, la movilización. O sea, la movilización. Entonces, todo tema que les permita movilizar, pues digamos, es lo que conocen, lo que saben hacer, e incluso ponen en riesgo, como bien dices, Ana Paula, Caro, Gina, ponen en riesgo algo tan importante como uno de los 3 poderes, no son 20 poderes, es uno de los 3 poderes de la Unión. O sea, están dispuestos a que se desfonde, que se desfonde absolutamente, incluso de mérito propio, porque los que lo van a padecer junto con el resto de nosotros, los ciudadanos, van a ser también ellos los poderosos. No se les cruza por la cabeza el tema del efecto boomerang que puede llegar a tener, digamos, absoluta improvisación, porque no voy a decir desaseo, porque todavía no lo vemos, o no absolutamente, pero yo no sé si improvisación o capricho, ¿no? Hay otras palabras que podríamos no tiene también. Un poco ni pies ni cabeza. Yo me sé otras, Gina, pero no las voy a decir aquí porque es un programa serio. Oye, yo lo que veo es que hay un dilema, o sea, yo creo que cuando AMLO, o sea, si yo tuviera que resumir el sexenio de AMLO a lo que ahorita estamos viendo, la frase de no me vengan con eso de que la ley es la ley, resume lo que está pasando en materia de la reforma judicial, que ya es ley. Porque el presidente cree, por mí votaron 30 millones de personas. Yo quiero que la Guardia Nacional esté adscrita a la Sedena. ¿Por qué me va a decir? Ese thumbs up no es mío. ¿Por qué me va a decir? Se autolikeó. Pues sin querer. ¿Por qué me va a decir a mí esta bola de ministros privilegiados, llenos de dinero en sus bolsas? ¿Por qué me van a venir a decir a mí qué puedo yo hacer y qué no puedo hacer como presidente? Entonces está este dilema entre la legitimidad que dan las urnas y la legitimidad que da la ley, que es la que tiene pues un régimen constitucional como el que seremos hasta pues mañana, tal vez. Porque además somos 131 millones de mexicanos, es decir, el que tengas 30 millones de votos no es tampoco una gran mayoría, y además no es un cheque en blanco para hacer lo que sea. Justamente la ventaja o una de las virtudes, si le quieres llamar así, de la democracia es que gobiernas para todas y para todos y para todos si quieres también. Es decir, no significa que tienes un cheque en blanco, y eso es lo que están haciendo. Yo coincido también con Gina en que mucho es capricho, porque si se fijan, todo se ve como si fuera un partido de fútbol. Es como ganan y pierden. No estamos, o sea, no se trata de quién gana y quién pierde, y lo ves incluso en la polarización de redes. ¡Ajá! ¡Les ganamos! ¡Vamos a elegir a los jueces! No, o sea, nadie está ganando, no estamos compitiendo en ese sentido, pero lo han hecho así en esta dicotomía de solo es ganar o perder y no hay nada en medio, y eso está terrible. Todo es suma cero, ¿no? Todo pareciera ser un juego de suma cero, en donde lo que yo gano tú lo pierdes y no te queda de otra, y es más, te pisoteo y te dejo en calidad de harapos para cerciorarme de que yo gané. Claro, pero yo sí creo que sí veníamos de tiempos muy convulsos, que sí había un cochinero, que sí se tenía que de alguna manera restaurar. Eso sin duda. Todos estamos de Pero acuerdo, también sí. creo que esa democracia, Carol, volviendo a las ficciones, ¿no? O sea, creo que las más grandes que nos hemos querido inventar. ¿Quién gobierna para cuántas personas? ¿A quién estamos tomando en cuenta? O sea, es una plática súper profunda y enorme. Que tendremos que echarlas con unos vinos, decías, Gina Jaramillo. Sí, nos surge, pero sí creo que había algo que restaurar. Como siempre que terminamos pero sabes que justo siempre que terminamos este podcast, pero yo quiero cerrar bonito para que no nos vayamos con un mal viaje toda la semana. Tú muy bien, Gina. Yo muy bien, que sí siento que al final todas estas conversaciones tan ampliadas son una gran motivación para que en nuestra propia comunidad, para que en corto hagamos cosas muy bonitas que beneficien al de enfrente, que hablemos con la vecina, que esta otra gran ficción de las redes sociales, la polarización y todo lo que hoy vivimos, nos empuje para hacer algo bueno en corto, donde nadie lo vea, donde nadie lo publique, pero sí tengamos estos diálogos.
porque 100%. es urgente, es necesario y necesitamos hacerlo por nosotras, por todas las personas que nos rodean. Así que no nos vayamos con este mal rato, porque creo que sí hay cosas muy chidas que podemos hacer todavía. Y la reivindicación de las pequeñas cosas es una de mis temas mucho más recurrentes. La reivindicación. Bebé, hagamos una playera cosas que diga la reivindicación aquí, de las pequeñas cosas. La pequeña cosa. Oye, espérate, Yuridia Sierra, no es ese programa. Ya otra vez vamos a empezar. Reivindíquenos esta campanita de acá abajo, suscríbanse, Por únanse, favor. métanse a este cuarto con nosotras. Se pone bien, aunque no parezca, Se pone rico. Gracias Se por pone acompañarnos rico. además en un nuevo episodio. Comenten, compartan. Acuérdense que el algoritmo no distingue el hate. Si no les gustó, también compartan. Pero si les gustó, compartan con más razón. Y seamos gentiles, seamos buenitas. No nos cuesta. Está bonito. Sí, está bonito. Las quiero. Les Adiós. recuerden, chiquitas. Lo logramos.